Bueno, nos toca hablar sobre continuación de la explotación de la empresa, obviamente ante un supuesto de quiebra. La ley comienza dando pautas sobre qué ocurre con la empresa ante la ocurrencia de una quiebra. A partir del artículo 189, la ley nos marca todo un procedimiento y también nos señala cuál es la finalidad o las finalidades. Primero, el artículo 189 habla sobre la continuación inmediata de la empresa. Esto quiere decir que ni bien declarada la quiebra, existe la posibilidad de no cesar con la producción, con el funcionamiento de la empresa. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Bueno, se dice que, bueno, en realidad la finalidad, comienza señalando el artículo, la finalidad primordial es que de la interrupción no se ocasiona un menoscabo al interés de los acreedores, lo que puede suponer que si se cesa un procedimiento un ciclo de producción que se interrumpa, y que obviamente una empresa funcionando importa un valor económico mucho más apetecible para aquel que eventualmente la pudiera llegar a adquirir. Por eso también esta norma del artículo agrega que otra finalidad es conservar el patrimonio, o sea, el valor del patrimonio. Pero resulta que el devenir de las sucesivas modificaciones legislativas fueron como agregando otros motivos, otros objetivos que tendría la continuación de la empresa aún habiéndose declarado la quiebra. Y entiende que también uno de los objetivos que ameritan la continuación es que el emprendimiento resulte económicamente viable. Lógicamente no estamos hablando solamente de que la continuación tiene que ser en forma total, sino que incluso puede darse de algún establecimiento particular de la explotación, no toda en su conjunto. Más allá de estos dos objetivos, que es el interés que puede, o el menoscabo que puede en realidad provocar el cese de la producción en los acreedores, que van a haber mermado su expectativa de cobro, o que el emprendimiento sea económicamente viable, también existe hoy por hoy un tercer motivo y que lo señala claramente este artículo cuando dice también la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos. Pero esto lo marca en virtud de la pauta que sigue y que obra en el supuesto de que las dos terceras partes de los trabajadores conformados en cooperativa o incluso cooperativa aún en formación soliciten al síndico, si eventualmente el síndico ya aceptó el cargo de tal, o al juez sobre la intención de continuar por parte de esta cooperativa conformada o en formación de la explotación de la empresa. Lo que sí señala que de hacer este petitorio al síndico, porque el síndico ya está en su cargo, debe manifestarlo a los 5 días como plazo máximo de la última publicación de dictos. Esto es la variable de que el síndico tiene la facultad de que en forma inmediata, ni bien él acepte el cargo, continúe con la explotación, pero a su vez la cooperativa conformada de esta manera por los trabajadores hace su petición formal al síndico. El síndico, dentro de las 24 horas de recibido esta solicitud, debe elevarla al juez. El juez eventualmente puede decidir, obviamente, la continuación de la empresa o puede decidir que la empresa no continúa
y se hace en la ley una referencia que, bueno, que en realidad tiene que tenerse en cuenta el párrafo siguiente que habla de aquellas empresas que prestatarias de servicios públicos, en lo cual o sea, el organismo público concesionario de estos servicios públicos debe mediar como fuente de anoticiamiento de esta situación para eventualmente organizar la posterior prestación de los servicios públicos aún declarada la quiebra. Una vez que la cooperativa de trabajo eventualmente hubiera solicitado la continuación por sus manos de la empresa, de la explotación empresarial, la ley le impone la obligación de regularizar la situación de las cooperativas que se hallan en etapa de formación y le da un plazo de 40 días como máximo, aunque señala que eventualmente estos 40 días pueden extenderse cuando ese plazo hubiese sido necesario en la prórroga de no mediar culpa a su cargo. El trámite procesal para todos los supuestos, haya mediado intervención o solicitud de la cooperativa o no, o sea, directamente de motu propio del síndico, es común. Y esto le impone, obviamente, una obligación nueva al síndico de elaborar otro informe, otro más de los tantos informes obligatorios que tiene el síndico a su cargo y que está marcado por el artículo 190, en el cual señala que 20 días corridos a partir de la aceptación de su cargo, el síndico debe elaborar este informe al juez sobre la posibilidad o no de continuar con la explotación comercial de la totalidad de la empresa o de alguno de sus establecimientos. En este informe que solicita, o sea, que elabora el síndico, ¿verdad? Tiene en cuenta la ley una serie de 8 incisos que en realidad se enmarca respecto de cuestiones básicas, como por ejemplo la posibilidad de mantener la explotación sin generar nuevos pasivos o al menos los mínimos posibles que ocasione la mera actividad comercial. Obviamente tiene que expedirse sobre una de las finalidades de la continuación de la explotación, que es el beneficio que podrían llegar a obtener los acreedores de mediar la continuación. También, obviamente, va a tener en cuenta aquellos beneficios que pudieran tener terceros ajenos a la propia persona del deudor o de los acreedores de continuarse en la explotación, los contratos en curso de ejecución, un plan de explotación que va a tener que ser acompañado de un presupuesto. A todo esto hay que aclarar que la cooperativa que tiene intención de continuar con la empresa también tiene que presentar un plan viable de explotación comercial atendiendo a determinadas a las variables económicas y financieras y de presupuesto al intentar poner en marcha por su propia mano la explotación comercial. El síndico también, además, eh, necesitará hacer un detalle en este informe si necesita hacer reorganizaciones o modificaciones para que la empresa sea viable económicamente. También va a detallar los colaboradores que va a necesitar, en todo caso para la administración, para gestar la administración de la empresa. Y también le añade un último presupuesto que es cómo pretende cancelar el pasivo preexistente. Se prevé eventualmente que ante alguna discordancia entre opiniones, se pueda generar una audiencia por parte del juez para escuchar a todos los interesados en esta situación de eventual continuación de la empresa. En su decisión de continuar con la explotación de la empresa, que estamos hablando ya ahora del artículo 191,
el juez debe pronunciarse explícitamente sobre esta resolución, o sea, cuando estime viable económicamente o cuando se estime adecuada para preservar la fuente de trabajo. Va a expedirse sobre el plan de explotación que se ha manifestado, pero también hacerse del asesoramiento de otros sujetos o personas especializados en la materia. También un punto muy importante es que en esta resolución judicial va a establecer el plazo en el cual esta explotación va a durar y que, o sea, la ley señala que en realidad este plazo está marcado por el tiempo necesario para enajenar la empresa. Y señala también que solamente este plazo podría ser prorrogado por una única vez. También va a expedirse el juez sobre la cantidad y calificación profesional de las personas que van a estar afectadas a la explotación, los bienes que pueden emplearse, si necesita un administrador nuevo o coadministradores, o eventualmente autorizar al síndico para que contrate colaboradores que lo sostengan en la administración de la empresa. Los contratos en curso de ejecución que se mantendrán y eventualmente los demás quedarán resueltos por aplicación de los efectos de la quiebra en los contratos preexistentes. Y también va a decidir uno de los puntos sobre una suerte de informes, de informaciones que deberán ser suministradas por el síndico, obviamente, o el administrador, al juez, y con qué, o sea, de qué clase tiene que ser esta información que va a necesitar el juez y con cuánta periodicidad. Hasta ahí podemos hablar de las generalidades. Pero también ahora nos toca hablar sobre qué sucede con los efectos de la quiebra sobre los contratos de trabajo, porque hace también a esta suerte de eventual continuación de la explotación. Recordemos que el juez va a decidir cuánto personal se necesita y qué calificación debe tener para continuar la explotación, pero en principio tenemos que hablar de qué sucede lisa y llanamente con los contratos de trabajo en la quiebra, por solo el auto declarativo de quiebra. Y el artículo 196 dice, la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino que lo suspende por el lapso de 60 días corridos. O sea que en principio no lo resuelve el contrato, sino que quedan suspendidos. Obviamente, luego dice, bueno, pero ¿qué pasa si este plazo ya se excedió y no se decidió, por las razones que se estimen pertinentes, con la continuación de la explotación de la empresa? Ahí sí los contratos laborales quedan disueltos y eventualmente estos trabajadores podrán verificar en los términos que dice la ley, con el privilegio que señala legalmente el artículo 241 y 246. ¿Qué pasa si en realidad se decide la continuación de la explotación? Entonces ahí la ley señala que se interpreta que se reconduce parcialmente el contrato de trabajo. Y obviamente el trabajador puede solicitar la verificación de los rubros indemnizatorios que hasta ese tiempo se hubieran devengado. Acá tenemos un punto muy importante porque obviamente si quien asume la explotación de la empresa es una cooperativa conformada por los trabajadores, entonces ahí la ley es clara, dice que esto no es de aplicación, porque ya ahora sí la cooperativa será quien se haga cargo de los trabajadores en su totalidad. Ahora bien, de mediarse la explotación de la empresa por parte no de la cooperativa, sino, digamos, del síndico con vigilancia del juez, el juez, recordemos que va a decir
cuántos trabajadores y con qué especialidad van a ser necesarios para ello. Entonces, tenemos que atender a decir cómo es que elegimos al personal dentro de todos los trabajadores, cómo es que se seleccionan. Y este es una obligación que tiene que hacer el síndico dentro de los 10 días a partir de la resolución. Y ahí va a haber que hacer una pequeña remisión a la ley laboral a los efectos de cuáles van a ser esa elección, entre qué parámetros va a atenderse la elección del personal. Bueno, primero se va a elegir entre especialidad. Eh, ya ahí el juez va a decir qué especialidades se necesitan, atendiendo el informe del síndico, y ahí se va a elegir según la especialidad. Si de la especialidad sobra personal, entonces se va a elegir dentro de los que más antigüedad poseen dentro de esa especialidad y de mediar personas, trabajadores con la misma antigüedad, ahí se va a decantar por quien tenga mayores cargas de familia. Lo que sí hay que señalar que todos los créditos laborales que se devengan como consecuencia de esto corresponden a lo que llamamos gastos de justicia y que tienen la preferencia del artículo 240. En el caso de que, mediando la continuación de la empresa, de la explotación de la empresa, alguien resulte comprador, adquirente de esta explotación, ahí se habla de que los convenios colectivos de trabajo quedan extinguidos de pleno derecho respecto del adquiriente, obviamente con la posibilidad de reconducirlos y renegociarlos. Hasta acá vamos a hablar sobre la empresa, los contratos laborales y aquellos supuestos que ocurren de mediar la continuación de la explotación comercial.